Algo extraño está matando a los animales de los ranchos de Texas. Me quedé estupefacta porque nunca había visto ningún animal con ese aspecto. Lo llaman el chupacabras y allá donde va deja su marca. Cogen a las gallinas y al ganado y les chupan la sangre. Desde Puerto Rico hasta Estados Unidos, el misterio aumenta. Era improbable que fuera un perro o coyote, pero entonces, ¿qué era? Extrañas fotos de un animal que acecha en la noche. Nunca había visto una enfermedad cutánea tan grave. Y en este caso invade un hogar. Una expedición en una zona con mucha actividad. Tengo un reflejo, justo en el suelo. Sí, yo también he visto algo. Mediante una serie de pruebas intentarán hallar respuestas. Y veremos uno de los descubrimientos de chupacabras más extraños. Esto es extremadamente inusual. Personas de todas partes del mundo aseguran haber visto monstruos. ¿Realidad o imaginación? La ciencia busca respuestas en Monstruos de Leyenda, Chupacabras. Sur de Texas, el hogar de una gran variedad de depredadores como los linces rojos, las serpientes y los coyotes. Aquí la muerte de animales de cría no es ninguna novedad. En 2004 los granjeros empezaron a advertir un gran número de misteriosas muertes de animales y hubo múltiples casos. La mayoría de los depredadores se comen a sus presas, pero estos ataques eran diferentes. No les quedaba sangre en ninguna parte. Era muy extraño. Se levantaban una mañana y encontraban los cuerpos de sus 4 conejos preferidos sin una gota de sangre y tirados por el suelo. Esto podría ser un signo de una nueva y mortífera criatura, el chupacabras, un animal que, según se dice, chupa la sangre de los animales de granja. Tenía unos dientes enormes que le daban un aspecto peligroso. Sus patas delanteras parecían las de un canguro. Tenía unos colmillos increíblemente extraños para una criatura canina. Los testigos describen a una extraña criatura lampiña y cuadrúpeda con las patas traseras mucho más largas que las delanteras, lo que hace que la bestia parezca un híbrido entre un cánido y un canguro con colmillos afilados. Cuero, Texas. En 2007, Phyllis Canyon vio a una temible bestia merodeando cerca de su granja. La primera vez que vi al animal estaba justo aquí. Me quedé estupefacta, porque nunca había visto ningún animal con ese aspecto. Salí del coche y me quedé ahí mirándolo. Y él se alejó un poco corriendo y después continuó en esa dirección. Al mismo tiempo, Phyllis advirtió que algo estaba matando a sus gallinas y dejando sus cuerpos. La mayoría de los depredadores de la zona cazan al animal y se lo llevan. De modo que estaba perpleja de ver que este animal simplemente mataba y dejaba la carne. No había nada de sangre. Se la había chupado toda. Llamé a mi hermano Byron y me dijo, parece que se trata de un chupacabras. Phyllis Canyon no es la única tejana que ha visto un chupacabras. Los principales encuentros han sucedido en Elmendorf y en Pollock, en Texas, a cientos de kilómetros de Cuero. Son unas criaturas pequeñas con unos dientes extraños, con unos colmillos que sobresalen. Son lampiñas, no tienen pelo en el cuerpo y tienen un color de piel azulado. Joe Conger, un reportero que trabaja para el canal de televisión KENS de San Antonio, cubrió la noticia. Estaban matando gallinas y ganado y les chupaban la sangre, que fue lo que hizo que los granjeros y la gente en general pensase, ¿qué está pasando en mi barrio? ¿Qué son estas bestias que deambulan por el bosque? Los últimos partes de actividad del chupacabras provienen de Texas. Pero los primeros ataques se registraron en Puerto Rico a mediados de los 90. Desde entonces ha habido cientos de incidentes. El término chupacabras se acuñó en Puerto Rico. Significa literalmente chupador de cabras. Según los primeros partes, las cabras fueron los primeros animales en aparecer muertos y no tenían ni una gota de sangre en el cuerpo.
El experto en fauna Gustavo Rodríguez investigó personalmente algunos de los ataques del chupacabras. El punto crítico de la historia del chupacabras fue en 1995, cuando los tabloides locales de Puerto Rico empezaron a publicar cientos de ataques durante el curso de varios meses. La gente no sabía qué estaba pasando. El gobierno puso a los oficiales de defensa civil a cargo de la investigación de los ataques. Yo llevaba trabajando en planes de emergencias durante 16 años y jamás había visto nada parecido. Las fotografías tomadas durante la crisis mostraban claramente animales de granja con unas marcas de mordeduras muy distintivas. El supervisor del plan de emergencia, Jomi Vázquez, vio a los animales muertos de cerca. En la mayoría de los casos del chupacabras que investigamos, los animales no tenían ni gota de sangre. Pero la criatura descrita por Vázquez era diferente a la de los encuentros de Texas. Los testigos de Puerto Rico describen al chupacabras como una bestia bípeda y lampiña que se mantiene sobre las dos patas traseras como un canguro, con colmillos afilados y unos ojos grandes y rojos que le dan aspecto de gárgola. El chupacabras del alto mío tiene los ojos ovalados, rojos, y tiene los 4 colmillos muy largos. El testigo Misael Negrón Meléndez vio a la criatura desde cerca. Fue una experiencia que no olvidará fácilmente. Era una noche de otoño de 1995. Negrón estaba en su balcón cuando vio algo de pie junto a la barandilla. Pues, entonces yo me quedaba mirando todo el tiempo, mirándolo y mirándolo, pero empecé a caminar hacia donde él. Misael se acercó y vio que la criatura que estaba junto al balcón no se parecía a nada que hubiese visto antes. Entré a la casa y cerré la puerta inmediatamente. Pero la criatura no había terminado con él. Miré hacia la ventana y el chupacabra me estaba mirando. Que nunca había estado tan asustado en mi vida. Rápidamente los partes de encuentros con el chupacabras empezaron a darse en Chile, Nicaragua, México y Estados Unidos. Los más recientes en Estados Unidos se han centrado en Texas, incluido uno en la ciudad de Elmendorf. ¡Hora de comer! El granjero Devin McAnally sabe por experiencia lo letales que pueden ser estos animales. McAnally asegura que en 2005 un chupacabras empezó a acechar y a asesinar a sus gallinas. Aquí encontré más de 30 gallinas asesinadas en uno de los ataques del chupacabras. Estaban todas muertas. Y al igual que sucedió con los ataques puertorriqueños, McAnally se sorprendió al ver que los animales no tenían ni gota de sangre. No les quedaba sangre en ninguna parte. Era muy extraño. La terrible muerte de sus gallinas coincidió con la aparición de una extraña criatura. Vi a esa criatura 4 veces y cada vez que la veía entraba en casa para coger el rifle, pero cuando volvía ya se había marchado. Estaba perdiendo el tiempo, de modo que decidí dejar un arma a mano para no tener que entrar en casa la siguiente vez que la viera. Unos pocos días después llegó la oportunidad de Devin. Estaba concentrado llevando unos cubos de agua, pero de repente vi al animal. Estaba a unos 30 metros de mí. Tenía el arma apoyada en la rama de un árbol, de modo que lo único que tenía que hacer era cogerla y disparar. Y sabía que tenía que actuar rápido. Devin mató a la criatura de un disparo. Disparé lo más rápido que pude. Al acercarse a la presa se quedó estupefacto. Las fotos tomadas en su día muestran a un animal cuadrúpedo con dientes grandes y una piel extraña. Después de disparar, me acerqué lentamente con el arma preparada y cuanto más cerca estaba, más rara me parecía. Pensé, ¿qué le pasa en la piel? ¿Por qué tiene ese color tan raro? Tenía la piel de un elefante. Era improbable que fuera un perro o coyote, pero entonces, ¿qué era?
Devin todavía conserva los huesos de la criatura que mató. El criptozoólogo Ken Gerhardt lleva años siguiendo los encuentros con chupacabras. Él y el experto en fauna Lee Hales están a punto de iniciar una expedición aquí, en el sur de Texas. Este es nuestro objetivo. Su objetivo, capturar un chupacabras vivo. Las pruebas que encuentren se enviarán junto con las pruebas ya existentes, como muestras de pelo, dientes y piel, a varios laboratorios de Estados Unidos. Y los científicos intentarán averiguar qué clase de animal es esta bestia. Pero antes, Gerhardt se dirige a la granja de McAnally para ver de cerca los huesos de la criatura que espera capturar. Ha estado estudiando a los animales de Texas durante años, y en aquellos huesos hay algo que resalta de inmediato: los colmillos. Obviamente, estos son los colmillos del animal, aunque, como vemos, parecen mucho más pronunciados que los que se suelen ver en un animal de este tamaño. El tamaño de estos grandes colmillos indica que podría tratarse de una criatura desconocida para la ciencia. Pero es necesario realizar más análisis. Todavía quedan algunas muelas en la mandíbula inferior, y los molares son especialmente útiles para las pruebas de ADN, porque son los primeros dientes que se desarrollan. Esta muela se enviará al laboratorio de la Universidad de Nueva York para realizar un análisis de ADN completo. Ken dispone los huesos de la criatura para hacerse una mejor idea de la forma del cuerpo. Estoy intentando hacer una especie de reconstrucción para hacerme una idea de la escala del animal y ver si encontramos otras anomalías en algunos de estos huesos. Y hay una anomalía bastante obvia: el cráneo. Esto es la cresta sagital. Parece ser un poco más pronunciada que lo que se suele ver. Es muy alta y algo puntiaguda. Esta podría ser una pista importante para averiguar el origen de la criatura. Ken toma algunas medidas y fotografías de la cresta para compararlas con las de otros mamíferos, pero ya ha hecho una evaluación preliminar de los huesos. No hay duda de que es carnívora, y especialmente parece un cánido. Un cánido, incluso un monstruo con unos dientes tan afilados como este, sigue siendo una criatura cuadrúpeda. Pero el chupacabras de Puerto Rico siempre se describe como un animal que se mantiene sobre dos patas. ¿Cómo es posible que las descripciones de los chupacabras difieran tanto? Básicamente, la leyenda del chupacabras se extendió por el mundo de muchas maneras. Una de ellas fue a través de los medios de comunicación. El escritor Benjamin Radford estudia el papel de los medios de comunicación en encuentros como estos. Hubo muchas noticias sobre los ataques de estos chupacabras, tanto en la televisión como en los periódicos. Eso fue lo que difundió la historia. Aunque las descripciones de la criatura diferían, el resultado de los ataques era el mismo. La característica principal del chupacabras no es su descripción física, porque la gente no coincide con su aspecto. Su marca son los animales muertos que deja atrás. Pero esto deja abierta la cuestión de quién o qué es el responsable de estas muertes. Pero Phyllis Canyon cree que ella podría tener la respuesta a los ataques de Texas. Aquí la tenemos, Ken. Esta es la bestia que pensamos que es el chupacabras. Los primeros testimonios de encuentros con chupacabras se dieron en Puerto Rico a mediados de la década de los 90. El investigador Mark Davenport y el cineasta Joe Palermo se encontraban en Puerto Rico grabando un documental en pleno auge de los ataques. Estaban todo el día y toda la noche hablando constantemente de la actividad de los chupacabras. En la radio, en la televisión, en los periódicos, por todas partes. Se lo tomaban muy en serio. Las muertes de los animales sucedían constantemente. Pasaba casi a diario. Se levantaban una mañana y encontraban los cuerpos de sus 4 conejos preferidos sin una gota de sangre y tirados por el suelo. Palermo y Davenport giraron sus cámaras hacia la historia del chupacabras. Su grabación es ahora una importante prueba de los primeros ataques. Realizaron decenas de entrevistas. Pero esta entrevista con un alcalde local se vio interrumpida por una llamada urgente. Alguien acababa de ver un chupacabras en la zona. Davenport y Palermo corrieron hacia el lugar de los hechos.
Según las descripciones, los chupacabras tienen garras. El lugar se encontraba en las colinas de Canovanas, en Puerto Rico. En el barrio al que fuimos a investigar en Canovanas, Puerto Rico, descubrimos que el chupacabras había estado acudiendo allí casi todas las noches durante 4 meses. Era increíble. ¿Todas las noches? Todas las noches. Todas las noches. ¿Anoche también? ¿Anoche? Claro, de 4 pies de grande. En Canovanas, Palermo y Davenport se reunieron con algunos vecinos que creían haber descubierto un nido de chupacabras. ¿Puede llevarnos hasta el nido? Dile que la protegeremos. Hay un alambre de espino, así que voy a ver si encuentro alguna muestra de pelo enganchada. Encontré pelos tanto en el supuesto nido como en el camino que conducía hacia él. Hemos cogido algunas muestras de pelo del borde del muro. Tenemos un testimonio que asegura que el chupacabras saltó este muro para entrar aquí y que mató un conejo. Mark Davenport halló muestras de pelo en el supuesto nido de la bestia. ¿Es posible que sean realmente pelos de un chupacabras? Esta prueba se enviará para realizar 2 pruebas, una de ADN y un análisis forense, el primero en realizarse con estos pelos. El pelo no es como las huellas dactilares. No constituyen características individuales. Se conoce como característica de clase, lo que significa que se puede identificar a qué especie pertenece la muestra de pelo. Irving Cornfield, un especialista en análisis forense del pelo, será el encargado de examinarlo, algo que suele hacer para los cuerpos estatales en investigaciones de caza furtiva. El pelo se comparará con el de otros animales autóctonos de Puerto Rico para comprobar que no procede de ningún animal conocido. Esta lista es relativamente corta. No tenemos ningún mamífero grande autóctono en Puerto Rico. Todos los mamíferos grandes son básicamente especies exóticas o salvajes, como la mangosta y varios tipos de especies de monos. En Puerto Rico habita una numerosa población de monos rhesus. Estos monos no son autóctonos de Puerto Rico. Fueron introducidos con fines científicos en los años 30, pero varias decenas lograron escapar. ¿Podría ser uno de estos primates que escaparon el responsable de las muertes de los animales? Los análisis forenses de las muestras de pelo puertorriqueñas podrían ayudar a demostrar si el chupacabras es o no un primate. En Texas, la prueba ósea sigue analizándose. Phyllis Canyon cree que el chupacabras es una especie de nuevo cánido agresivo. Y dice que tiene pruebas que lo demuestran. En 2007, los vecinos de Phyllis informaron de que habían encontrado un animal muy extraño muerto en la carretera. Canyon recogió los restos pensando que podría tratarse de la misteriosa criatura que estaba asesinando a sus gallinas y congeló la cabeza para conservar pruebas biológicas, lo que debería servir de ayuda para la investigación del criptozoólogo Ken Gerhard. Phyllis, la verdad es que no sé qué decir. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Es un animal muy extraño. No hay duda de que se trata de un depredador o de alguna especie de carnívoro, basándonos en los dientes. Como el esqueleto del chupacabras de Elmendorf en Texas, estos colmillos parecen excepcionalmente grandes. La piel del animal también parece antinatural. La piel es parecida a la de un elefante. Es una piel muy gruesa y tan dura que me resultó muy difícil cortarla con un cuchillo. Parece que la piel es muy suave y no tiene pelo. Solo hay unos puñaditos en zonas aisladas. 3 científicos diferentes realizarán 3 pruebas científicas en total a partir de esta criatura lampiña. Los pelos se enviarán a Irving Cornfield para compararlos con las muestras de pelo puertorriqueñas. La piel se enviará a la patóloga veterinaria Joan Mansell para ver si la criatura tenía alguna especie de enfermedad epidérmica. Y finalmente una muestra de tejido se enviará a Todd Disotel de la Universidad de Nueva York para realizar un análisis de ADN.
Pero para Gerhard, la mejor prueba sería encontrar a un chupacabras vivo. Y la granja de Canyon parece ser el lugar perfecto para hacerlo. Phyllis dice que vio a una de estas criaturas en su propiedad hace 8 semanas. Lee Hales, un experto en fauna de Luisiana, pasó varios años trabajando para el Parque Nacional y ha accedido a unirse a Ken en su misión en la granja. ¡Lee! ¿Qué tal estás? Gracias por venir. No quería perdérmelo. Juntos intentarán hacer lo que nadie ha logrado hasta ahora: conseguir pruebas de un chupacabras vivo. No sería del todo descabellado pensar que tenemos algo diferente aquí. Y tenemos mucho terreno que cubrir. Como ayuda para obtener pruebas, instalarán cámaras de detección de movimiento por toda la propiedad y colocarán un cebo de carne empapada de sangre. Y para aumentar las posibilidades de capturar una criatura viva, utilizarán una jaula de acero como trampa. Adelante, ponle un poco de peso. La caza ha comenzado. En la granja de Canyon, en Cuero, Texas, el criptozoólogo Ken Gerhard y el experto en fauna Lee Hales han iniciado la búsqueda de pruebas de un hematófago chupacabras. Aquí es donde tuvo lugar el encuentro más reciente, pero hay cientos de hectáreas por cubrir. Este abrevadero podría ser un buen lugar para empezar, ya que está plagado de huellas de animales. ¿Estará el chupacabras entre ellos? Ahí es donde quiero poner el cebo. Ahí, en esa orilla. Parece un lugar perfecto. Hales y Gerhard están instalando cámaras de detección de movimiento. Pero para aumentar las probabilidades de encontrar a la bestia, colocarán carne cruda empapada en sangre, como cebo. Este abrevadero no es más que una pequeña parte de toda la propiedad, que está plagada de huellas de animales. Una teoría es que la bestia podría ser un animal normal y corriente con una grave enfermedad. La mayoría de los mamíferos salvajes ocultan su enfermedad todo lo que pueden. Sherman Hobbs es profesora en la Facultad de Veterinaria de la Universidad A&M de Texas. Y ese es el animal que acabará yendo a por tu gato o tu perro o tus gallinas. Una de las enfermedades que afectan a los animales salvajes es la sarna. La sarna es un ácaro, un pequeño organismo que penetra en la piel del animal. Se sabe que en Texas la sarna afecta a los coyotes, a los zorros e incluso a los perros domésticos. Y la sarna afecta al aspecto de los cánidos. Les causa mucho picor. Y eso provoca que se rasquen, se chupen y se muerdan la piel, lo que hace que ésta se inflame, se pigmente, se endurezca y que el animal pierda el pelo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con la teoría de la sarna. Yo he matado coyotes con sarna y la mayoría de ellos tienen pelo en alguna parte, en el vientre o en el lomo. Pero este animal no tenía pelo en ninguna parte. En 2005, Ben y Tyrell O'Quinn se encontraron cara a cara con un misterioso cánido. Sucedió en su casa en Pollock, Texas, a más de 320 kilómetros de la granja de Canyon, en Cuero. Y dicen que la criatura se parecía mucho a la que descubrió Phyllis Canyon. Un día volví a casa del colegio y mi padre y mi abuelo me llamaron para que viniera aquí, porque los perros habían encontrado algo debajo de la casa. Tyrell cogió una cuerda y se metió debajo de la casa para intentar sacar a la criatura. Lo que vio le dejó estupefacto. Me acerqué a unos 60 o 90 centímetros y vi que tenía unos colmillos enormes. Era gris y no tenía pelo. Cogí mi Magnum de calibre 22 para matar a la criatura por si intentaba atacarle y la maté antes de que le atacara. Ben mató al animal de un tiro. Tyrell sacó el cadáver de debajo de la casa. Las fotografías muestran lo que encontraron: una criatura canina con una piel llena de costras y unos dientes enormes. Monster Quest envió esta prueba fotográfica a Sherman Hobbs para que la analizara.
Nunca había visto una enfermedad cutánea tan grave en ninguno de los animales domésticos que había tratado. Y tampoco he visto ningún caso así en ningún animal salvaje. Si esto es sarna, es uno de los casos más graves que he visto jamás. La piel de la criatura de Pollock parece ser muy similar a la de la bestia de cuero en Texas. Monster Quest envió una muestra de la piel de la criatura de cuero a Joanne Mansell, una veterinaria patóloga de la AIM de Texas. El objetivo es descubrir a qué especie pertenece, ver si hay inflamación y ver si estas criaturas tuvieron folículos capilares normales en su día y, si es posible, determinar qué es esta bestia. Mansell utilizó una solución de alcohol en raspaduras de la piel que después examinó bajo el microscopio para buscar el ácaro que causa la sarna. Los resultados podrían demostrar si la criatura sufre o no una enfermedad conocida o si nació sin pelo, como un cholo, una raza de perro mexicana que carece prácticamente de pelo. El especialista forense Irving Cornfield ha completado su análisis de las muestras de pelo recogidas en el supuesto nido de chupacabras de Puerto Rico. Algunos especularon que los pelos podrían pertenecer a un mono rhesus, una especie invasora que se halla ahora presente en la isla. Un examen inicial con un microscopio convencional produjo fotografías como estas. Con la estructura interna y el núcleo conseguí determinar definitivamente que estos pelos no pertenecen a un mono rhesus. Después, Cornfield utilizó un microscopio de electrones de alta resolución para tomar fotografías como estas. Los microscopios de electrones pueden ampliar una imagen 1.000.000 de veces más de lo que puede ver el ojo humano. Esta electromicrografía muestra claramente que la muestra estaba comprimida y que parte de la estructura se había perdido. Pero la tercera fotografía que tomamos con el microscopio reveló un patrón de escamación. Estos patrones de escamación se emplean para determinar las especies. La conclusión general es que la morfología de esas muestras corresponde a un cánido, probablemente a un perro doméstico. Esto sugiere varias posibilidades. Que no es pelo de chupacabras, sino de un perro que de algún modo llegó hasta el nido, o que el chupacabras es un cánido enfermo o una raza extraña todavía por documentar, como sugieren los encuentros sucedidos en Texas. El siguiente paso será comparar estos pelos con los pelos del chupacabras de Phillips Canyon en Texas para ver si están relacionados. En la granja de Canyon, Gerhardt y Hales han estado colocando los cebos de carne. Pero también tienen otro tipo de cebo. He traído orina de coyote. Podría traerlo, pero esto se utiliza normalmente para cazar alimañas, depredadores, especialmente coyotes. Vamos a actuar como si fuéramos perros y vamos a pulverizar la orina por toda el área. Los cánidos se guían por el olor a la hora de cazar, de modo que la orina de coyote debería atraer a cualquier depredador canino de la zona. Aquí colocarán la segunda cámara, enfrente de la valla. Rodeando los amplios campos hay hectáreas de densos bosques que podrían ser el escondite perfecto para el chupacabras. Aquí hay una gran intersección. Aquí hay un camino, aquí hay otro camino. Ahí hay otro camino. Estabilízala un poco más. La tercera cámara se colocará aquí, en medio de todo este tránsito animal. Todos estos caminos llevan al área donde Phillips Canyon guarda las gallinas. Este área es nuestro objetivo. Este es el gallinero donde Phillips guarda las gallinas y el lugar exacto donde evidentemente el animal ha estado matándolas. De acuerdo. Phillips normalmente utiliza esta jaula como gallinero, pero tiene también otro uso secundario. Como ves, es una trampa con una puerta de acero. Sí. Y aquí tiene un mecanismo que se activa cuando algo pisa esa placa. Estoy pensando que podemos colocar un cebo aquí y dejarla en este mismo sitio. Gerhardt y Hales preparan la trampa con la esperanza de capturar al misterioso depredador vivo. También utilizarán una de las gallinas de Phillips como cebo para aumentar sus posibilidades.
Sabemos a ciencia cierta que a esta bestia le gustan las gallinas. No sabemos si es por el sonido, por el olor o por qué, pero creo que es buena idea dejar una aquí, también junto con el otro cebo, el pollo muerto. De este modo estaremos utilizando todas nuestras facultades, el oído, el olor. La última cámara se instalará aquí, apuntando hacia la jaula de acero. Las trampas están listas y la noche se acerca. El momento en el que la mayoría de los animales salen a cazar. ¿Será el chupacabras uno de ellos? ¿Tienes algo? Tengo un reflejo justo en el suelo. Sí, yo también he visto algo. Sí. Ken Gerhardt y Lee Hales están en el sur de Texas intentando cazar al misterioso depredador conocido como el chupacabras. El pelo de la criatura encontrada aquí en la granja de Canyon está siendo analizado por el investigador forense Irving Cornfield y está proporcionando más pistas de la identidad de la criatura. Esta muestra de pelo pertenece al supuesto chupacabras de Texas y es excepcionalmente estriada. Se parece mucho a la de un cánido y es también muy similar al patrón que encontramos en los pelos de Puerto Rico. Pertenece a un perro. Los análisis de ADN de los pelos podrían dar resultados más definitivos. Las pruebas se están llevando a cabo en la Universidad de Nueva York a manos de Todd Disotel. Hasta ahora las muestras tanto de Puerto Rico como de Texas señalan que se trata de un cánido, tal vez de una especie conocida que haya mutado de algún modo o tal vez de una especie nueva. Y se trata de unos cánidos con un comportamiento muy particular a la hora de cazar. Si el chupacabras es un depredador canino, lo más probable es que lo veamos por la mañana o a última hora de la tarde, ya que esa suele ser su hora de caza activa. Gerhardt y Hales iniciarán su búsqueda en cuanto el sol se ponga. Nos quedan unos 15 o 20 minutos de luz. Está anocheciendo y es de noche cuando esperamos más acción. La mayoría de los depredadores tienden a moverse para cazar después de la puesta de sol. Sí, durante las próximas 2 horas será el mejor momento de ver algo. Y quién sabe. Han traído consigo algunos dispositivos tecnológicos para aumentar sus probabilidades de encontrar al supuesto chupacabras. Este es el Fox Pro Scorpion, es un sistema de llamada extremadamente avanzado. Tenemos una unidad de control remoto con cientos de voces de animales diferentes a nuestra disposición en la base de datos. Y mediante el control remoto activaremos este sistema de altavoces y lo colocaremos donde queramos. El Fox Pro Scorpion tiene un alcance de hasta 500 metros. Este es un lugar perfecto, lo activaremos con el control remoto. Gerhardt y Hales utilizarán el sonido de un conejo en apuros para intentar atraer a su presa. De vuelta en la Universidad A&M de Texas, Sherman Hobbs está examinando las medidas que Ken Gerhardt había tomado de la criatura de Elmendorf. Gerhardt pensó que los dientes eran más grandes que los que se suelen ver en un cráneo canino. Los colmillos parecen algo más pronunciados. La longitud del diente de la bestia de Elmendorf está básicamente un poco entre el perro doméstico y el coyote. El colmillo de Elmendorf es demasiado pequeño para ser de un perro y demasiado grande para ser de un coyote. La cresta sagital, la protuberancia de hueso que tiene en el centro del cráneo, aportan más pistas. La cresta sagital no parece ser más grande de lo que solemos ver en la mayoría de especies de cánidos. Las pruebas fotográficas de los 3 chupacabras de Texas, el de Elmendorf, el de Cuero y el de Pollock, proporcionan un resultado definitivo. Yo diría que se trata seguramente de especies muy similares. Y lo más probable es que sea un híbrido de un coyote pequeño o un zorro con un perro doméstico o un perro salvaje. Estas 3 extrañas criaturas halladas en 3 lugares diferentes de Texas comparten un origen similar. En Cuero ya ha anochecido. Y la caza ha comenzado. Gerhardt y Hales se encuentran cerca de la trampa de acero y esperan que la gallina viva atraiga a algunos depredadores hambrientos. Y con algo de suerte, a su chupacabras. El reclamo se encuentra a unos 180 metros de este escondite.
Hales y Gerhardt utilizan tecnología de visión nocturna para ver si aparece algo. Veo algo un poco más allá de ese poste. A ver si tú lo ves mejor. Veo hasta el poste telefónico. Sí, tendremos que esperar. A ver si algo se mueve o reacciona a nuestro llamador. Y de repente encuentran algo. Gerhardt y Hales avanzan para verlo más de cerca. Escucha. ¿Oyes eso? Viene desde esta dirección. Justo ahí es donde he oído el crujido. Veo un reflejo. ¿Lo estás viendo? ¿Tienes algo? Tengo un reflejo justo ahí, en el suelo. Creo que yo también lo he visto. Pero esta criatura es bastante familiar. Un conejo. No es el chupacabras, pero podría ser la cena de uno. Después de 15 minutos emitiendo llamadas, ha llegado el momento de avanzar hacia la siguiente área. Buena suerte, gallina. Volveremos. Mientras se acercan al abrevadero, Gerhardt y Hales ven algo entre las sombras. Hay algo ahí fuera. He visto algo moviéndose. Estoy seguro, aquí, delante de esta torre. No estoy seguro de lo que he visto, pero hace un minuto, cuando empezamos a andar por el estanque, he visto un movimiento muy claro. Algo se movía y se agachaba justo ahí, en el borde. Era una figura oscura y estaba muy pegada al suelo. Parecía que se arrastraba por aquí. Lo más probable es que se estuviese acercando para investigar el sonido. Fuese lo que fuese, parece que ha vuelto a esconderse. Por ahora. Creo que lo mejor que podemos hacer es agacharnos y dejar que las cámaras y la jaula hagan su trabajo. Sí, creo que se avecina tormenta a medianoche. Será mejor que nos pongamos a cubierto y dejemos que las trampas hagan su trabajo. ¿Revelará la madrugada nuevas respuestas o nuevos misterios? La puerta está bajada. ¿Sí? Hay algo dentro. Los primeros partes de encuentros con una extraña bestia chupasangres, a la que muchos llaman chupacabras, se dieron en Puerto Rico en 1995. Este hombre dice que era tan alta como él y que tenía los ojos rojos y 4 colmillos. Esta mujer asegura que encontró una en su granja de Texas, donde había matado a decenas de sus gallinas. Pero la criatura vista aquí era diferente. Se parecía más a un cánido que el extraño ser de la izquierda que describen los puertorriqueños. Es posible que esté emparentado con un perro. Probablemente sea un híbrido entre un coyote y un perro. Los científicos realizaron unos análisis de las pruebas biológicas de los restos de 2 criaturas muertas. Los testigos creen en la existencia del chupacabras. ¿Pero puede demostrarla la ciencia? Cuero, en Texas. A la mañana siguiente a la expedición nocturna, Ken Gerhardt y Lee Hales se disponen a comprobar las trampas en busca de pruebas de la misteriosa bestia. Aquí la tenemos. La primera parada será la jaula de acero. La puerta está bajada. ¿Sí? Hay algo dentro. ¿Qué es? Es una zarigüeya. Es una zarigüeya. No es lo que estaban buscando. Es el momento de devolverle la libertad a este animal. Hasta luego. Después, Gerhardt y Hales comprobarán las cámaras para buscar pruebas de otros animales. El cebo ha desaparecido. ¿Se lo han llevado todo? Sí. La última cámara se colocó en el lugar donde pulverizaron la orina de coyote. Algo se llevó nuestro cebo. Vaya, se lo han llevado todo. En el poste donde habían pulverizado la orina de coyote descubren unas marcas extrañas. Algo ha rascado el poste. Lo ha rascado con las garras, justo aquí, donde pulverizamos la orina de coyote. A unos 90 centímetros. Es una buena altura. Sí. Teniendo en cuenta los animales que hemos visto alrededor de la propiedad, es algo sustancial, es un indicativo. Las marcas las hizo algo grande. Este es aproximadamente el mismo lugar donde Gerhardt vio a la criatura entre las sombras la noche anterior. ¿Qué clase de animal podría haber hecho esto? Un cánido no podría haberlo hecho, ¿verdad? No es una marca típica. Un animal normal no va por ahí marcando árboles de este modo.
Gerhardt y Hales regresan al coche para descargar las pruebas fotográficas. La cámara instalada cerca de la jaula ha capturado decenas de fotografías de la zarigüeya. Evidentemente, esta es la primera imagen que tenemos de la zarigüeya entrando en la jaula. Y si bajamos rápido, vemos cuántas veces ha fotografiado el animal moviéndose en la jaula. La cámara del bosque también promete. Gerhardt y Hales encuentran otra zarigüeya y una sorpresa. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Eso es un armadillo. Pero las imágenes del poste de la valla son decepcionantes. Por desgracia, parece que la cámara no capturó a nuestra presa cerca del poste de los arañazos. Es posible que no funcionase correctamente. Fuese lo que fuese, parece haberse marchado sin ser visto. Pero había algo ahí fuera. Tan solo unas pocas semanas después de que Gerhardt y Hales concluyesen su expedición, Phyllis Canyon halló a esta criatura muerta en la propiedad de su vecino. Y se parece sorprendentemente a la primera que encontró. El animal tiene unos colmillos grandes y unas enormes garras. ¿Fue esta la bestia que arañó el poste? Ha llegado el momento de que las pruebas físicas de las criaturas existentes proporcionen respuestas. La veterinaria patóloga Joanne Mansell quería determinar si la primera bestia de cuero era en realidad un animal normal con sarna. Pero la muestra dio problemas. Al extraer las muestras de un animal muerto, la sangre ya no llega hasta la piel, ya no la nutre, de modo que el tejido está muerto. Mansell no pudo comprobar si había presencia de sarna, aunque es posible que el animal padeciese la enfermedad. Pero el análisis sí proporcionó otras respuestas. Lo que sí he podido obtener del tejido es que la piel pertenece a un carnívoro. Y lo sé porque los folículos pilosos de los carnívoros son diferentes a los de los omnívoros o los herbívoros. Podría ser un cánido, pero su investigación descartó la teoría de que se tratase de un cholo, una raza de perro mexicano sin pelo. En su día, el cuerpo de esta criatura estuvo cubierto de pelo. En Nueva York, el experto en ADN Todd Disotel ha terminado de analizar las pruebas. Primero observó el pelo del encuentro de Puerto Rico y lo comparó con el diente de la bestia de Elmendorf. El diente pertenece al animal de esta fotografía. La muestra de pelo puertorriqueña y el diente de Elmendorf tenían secuencias de ADN idénticas. Encajaban al 100% y ambas pertenecían a un perro doméstico. Pero los resultados de cuero son algo diferentes. Esta es otra fotografía del espécimen de cuero que es muy similar al de Elmendorf. ¿Pero lo es de verdad? Los resultados del ADN mitocondrial del linaje femenino indican claramente que la muestra procedente de cuero pertenece a un coyote. Sin embargo, los del cromosoma Y eran muy similares a los de los lobos de México y Texas. Los coyotes son muy comunes en el sur de Texas y aunque los lobos se extinguieron, algunos se han reintroducido en los estados vecinos. Y en ocasiones los lobos se aparean con los coyotes. Si el espécimen no tenía sarna, el aspecto de su piel es un misterio. Pero los testigos de Texas se mantienen escépticos ante la idea de que lo que vieron no fue más que un perro o un coyote. Esta criatura no se parece a nada que haya visto en mi vida, pero nadie con quien haya hablado ha visto nada igual. He visto coyotes con sarna en esta y en otras granjas y sé qué aspecto tienen. Y los testigos de Puerto Rico no creen que un perro pueda ser el responsable de las terribles muertes de sus animales. No hay forma de que haya sido un perro porque los perros no atacan como el chupacabra. Un perro no hace este tipo de heridas. Creo en el chupacabras porque he visto las heridas. He visto los animales sin sangre. De modo que aunque las pruebas indican que se trata de un perro o de un híbrido de perro, aquellos que han visto al monstruo al que llaman chupacabras están convencidos de que se trata de algo totalmente nuevo. Y es posible que aquellos que ven monstruos como este estén siendo testigos de un salto en la evolución hacia las nuevas especies del mañana.
Texas es un estado lleno de misterio. Estoy convencido de que es posible que aquí se esconda una especie de animal desconocido. He hablado con mucha gente. He visto fotografías, he investigado. Sé de animales y sé que este animal es extraño y diferente.